¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento de Televisión Canaria. Vamos ya con la crónica de lo más destacado que ha ocurrido en los últimos 7 días en la Cámara Regional. Ha sido una semana de pleno parlamentario que comenzó con la habitual sesión de control al Gobierno. Muchas preguntas que giraron en torno a la posición del Gobierno canario ante la cumbre de presidentes autonómicos, que ya saben quedó suspendida por el conflicto bélico de Ucrania. Además, de nuevo se escuchó un llamamiento a la necesaria colaboración del resto de comunidades para atender a los menores migrantes que llegan al archipiélago. Y Yaisa Castilla, consejera de Turismo, ha vaticinado en ese pleno que en 2022 podría cerrarse con un volumen muy cercano a los 15 millones de turistas. Son buenas perspectivas turísticas justo cuando se van relajando poco a poco las restricciones en buena parte de Europa, aunque la consejera también tuvo presente el revés que puede suponer el conflicto bélico en pleno continente. Y además el Grupo Popular esta semana denunció la situación del servicio de oncología del Hospital Insular de Gran Canaria por varias circunstancias, faltas especialistas para atender la demanda en este centro hospitalario. Y el Pleno arrancó con una declaración institucional del Parlamento en apoyo a las personas que viven con el síndrome Asperger, motivo del Día Mundial de ese trastorno del espectro autista. La Cámara ha reclamado una mayor atención y sobre todo detección temprana para que estas personas se integren mejor en la sociedad. Y la invitada esta semana en la entrevista de Parlamento es la presidenta del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen Hernández. Con ella hemos hablado sobre todo de los asuntos más urgentes en materia social que marcan la actividad en el Parlamento. Pues vamos ya con la entrevista de la semana del programa Parlamento. Nuestra invitada de hoy es Carmen Hernández, es diputada, presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias y le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, señora Hernández? Gracias. Hola, ¿qué tal? Además de todo lo que hemos dicho, pues portavoz en materia social de su grupo y alcaldesa de Telde, así que mucho trabajo que tiene en el día a día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero bueno, el tiempo también te va dando herramientas y experiencia que te ayudan a gestionar y a trabajar de manera más eficaz. Las tecnologías ayudan mucho también. Pues vamos a empezar, si le parece, repasando asuntos que han sido de actualidad en el pleno de esta semana. Se ha hablado de una de las leyes que usted misma ha calificado como de las más importantes de cuántas se van a aprobar en esta legislatura, es la Ley de la Renta Canaria para la Ciudadanía. Usted ha dicho que va a ser crucial y que va a ayudar a muchísimas familias de forma directa, ¿no? Sí, sin duda es un hito histórico para Canarias. Era una cuestión fundamental que no habíamos resuelto como sociedad. Todos sabemos los altos indicadores de pobreza y exclusión social que sufrimos. También sabemos todos que el paro, el desempleo en Canarias es en muchas ocasiones elevado y además es estructural, y por tanto tener una herramienta que dignifique la vida de las personas, que las familias puedan tener una prestación económica estable y poder tener ese derecho a una vida digna de manera normal, nos parece que es fundamental. Efectivamente es una ley que entrará en el Parlamento y ha entrado como proyecto de ley, que podremos mejorarla entre todos los grupos parlamentarios, y yo creo que es una gran noticia para un pueblo que ha tomado la determinación, el canario, de no dejar a ningún canario o canaria atrás. Para que la gente se haga una idea, ¿qué diferencia hay con la actual PCI a la que viene a sustituir esta ley, señora Hernández? Primero, esta es una renta para todas aquellas personas. Es un derecho que se concibe como un derecho universal y subjetivo, es decir, para todas aquellas personas que no tengan ningún ingreso o que tengan ingresos muy bajos, insuficientes, tendrán este derecho de manera estable, es decir, no la tendrán que estar renovando cada X tiempo. Si se mantienen los indicadores de falta de recursos, podrás tener de manera continuada derecho a esta renta. Además es una renta que mejora la cuantía, es una cuantía superior y que tendrá además unos complementos para apoyar a la vivienda, por ejemplo, para pagar el alquiler. También tendrá complementos para esas mayoritariamente mujeres que tienen menores a su cargo, un complemento a la educación y también un complemento para los jóvenes menores de 24 años que tienen situaciones muy duras de pobreza y exclusión. Estoy pensando en los jóvenes
también, por ejemplo, tutelados por la comunidad autónoma, que cuando cumplen 18 años se quedan literalmente en la calle. De hecho, usted ha insistido, y la escuchamos en una comparecencia en la que valoró esa ley, en ese colectivo en particular, que quizá quedaba un poco descolgado en otras prestaciones, y aquí sí se les hace, pues se les da respuesta, ¿no? Sí, mucha gente no lo sabe, pero los jóvenes que son tutelados por la comunidad autónoma porque no tienen familia o porque fueron abandonados de pequeños y son, diríamos, los padres son el gobierno de Canarias, al cumplir 18 años se quedan en la calle. Cualquiera que tenga un hijo de esa edad, que se imagine qué ocurriría si lo dejaran literalmente en la calle sin familia y sin ninguna ayuda económica. Bueno, pues esta prestación va a resolver esa situación para que esos chicos puedan seguir estudiando si así lo desean, o cuando tengan la formación necesaria se incorporen al mundo laboral. En ese momento pierden la prestación. Una prestación que no es estable si permanece la situación de falta de recursos, pero está pensada también para acompañar a las personas en su itinerario formativo, para darle herramientas, diríamos, de formación, y para acompañarles y que finalmente puedan incorporarse al mundo laboral. Ha dicho además usted, y la escuchamos en el Pleno, destacar un aspecto en particular de esta ley, es el hecho de que no vaya a desincentivar la búsqueda de empleo, que es una de las cuestiones a las que los detractores de este tipo de rentas pues siempre ponen sobre la mesa. Usted ha dicho que no va a ser así, que de hecho incentiva la búsqueda de empleo, ¿no? Sí, la verdad que ha habido un cambio a nivel internacional y en España también sobre la percepción de este tipo de rentas. Hemos pasado de gente que la cuestionaba por estos aspectos que plantea, es decir, porque la gente que cobra una renta estable igual ya no va a buscar empleo. Pero hemos pasado un cambio, incluso ideológico, en este sentido, porque incluso las posiciones más conservadoras han reconocido primero que no va a haber empleo. Hay que reconocer que no va a haber empleo para todo el mundo. En una sociedad cada vez más tecnificada, en una sociedad cada vez más compleja, no va a haber empleo para todo el mundo, ni siquiera cuando las condiciones económicas sean muy favorables. Pues no tiene que haber algún elemento de protección para que las personas no se queden en la calle sin poder tener un techo o cubrir sus necesidades más básicas, como son la alimentación. Y luego hay una experiencia investigadora de expertos en la materia que han analizado las rentas más antiguas, similares a esta, en el Estado, por ejemplo, la renta vasca, o en el mundo de las más antiguas, la renta en Alaska. Y todos los estudios concluyen dos cuestiones fundamentales. Primero, que es una herramienta para frenar las desigualdades sociales. Yo creo que nadie quiere una sociedad fragmentada de ricos y pobres, todos creemos y queremos una sociedad donde todo el mundo tenga oportunidades, y además también han demostrado estos estudios que no es verdad que desincentive la búsqueda de empleo, y hay herramientas para incentivarlo. Es cierto también, a mí me gusta decirlo, por mi conocimiento de la realidad social, cuando estás en un ayuntamiento y además he dirigido el área social, yo le pongo cara a los destinatarios de esta renta, es decir, sé los perfiles de familias que son, veo a esas mujeres con niños pequeños sin posibilidad de emplearse porque no hay empleo o porque no tienen la formación, y luego también veo a personas enfermas que tienen ya una edad avanzada, sin ningún tipo de formación, en algunos casos con problemas de adicciones graves, donde, siendo realista, va a ser muy difícil que se puedan incorporar al mundo laboral, pero sí pueden tener un itinerario, un acompañamiento para insertarse de forma social en nuestra sociedad y tener una vida digna, que yo creo que es un derecho básico al que todo ser humano tiene derecho desde el momento en el que nace. Claro, es una ley que va a llegar además en un momento, ya usted hablaba de la pobreza estructural, de la que tanto ha hablado, Nuevo Canarias en particular, en los plenos años anteriores. Ahora todo pues ha complicado, porque la crisis sanitaria ha derivado en otra, la económica, parece que ahora la curva comienza a aplanarse. ¿Qué perspectivas se atisban para los próximos meses? Con toda la prudencia que nos ha enseñado el COVID, ¿verdad? Porque efectivamente hubiese sido imposible predecir lo que ocurrió, ese cero económico prácticamente que sufrió Canarias, el mundo también, pero a Canarias nos afectó de manera dramática el año 20, ¿no? Por la caída vertiginosa de la llegada de turistas, que finalmente es nuestro motor económico. Siendo prudente, y si no viene ninguna ola nueva o pasa algo a nivel internacional que afecta a la economía mundial, las perspectivas son favorables, son positivas. Es decir, si analizamos los indicadores, pues hay motivo para la esperanza.
hay varios indicadores que podemos ver. Primero, las previsiones del Producto Interior Bruto, el crecimiento del PIB son buenas, más de un 6%, es un dato del ISTAC. También es bueno el dato que arroja la comparativa del año 21 con 20, con más de 50.000 personas que se han incorporado altas a la seguridad social. La actividad portuaria, el puerto de Las Palmas, pues ha reanudado de manera intensa su actividad en la entrada de mercancía. Hay un dato también muy objetivo que es el número de vuelos, ¿no? El tráfico aéreo también se ha incrementado. El número de turistas, que aunque nos queda mucho para recuperar nuestros datos antes del COVID, pero bueno, son más de 5 millones de turistas los que nos han visitado en el año 21 y el pronóstico para el 22 es que podemos llegar a los 10 millones. Por tanto, yo creo que desde la prudencia que nos da saber que hay situaciones sobrevenidas que no podemos controlar, sí que hay motivos para estar esperanzados y para pensar que la economía va a seguir mejorando y que va a seguir creciendo. Hay otros asuntos urgentes para Canarias que salen reiteradamente en los plenos, sobre todo si tenemos en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. Los menores migrantes no acompañados se han convertido ahora en una situación compleja para el Gobierno de Canarias, que han reconocido que están al límite de la capacidad de acogida, están reclamando solidaridad al resto de comunidades. El propio presidente reconocía en el pleno de esta semana que se podía haber hecho mejor, incluso por parte del Gobierno del Estado. ¿Qué solución se le puede ofrecer a Canarias y qué solución se le puede dar sobre todo a estos chicos que son niños que han vivido una situación terrible? Estamos hablando de un drama humanitario y muchas veces esto se olvida. Sí, sin duda. Indicabas bien, es un drama humanitario. Yo creo que ese es un poco el concepto que tenemos que tener claro para analizar el problema migratorio, que es un problema complejo. Realmente no hay una solución mágica ni definitiva, porque además los fenómenos migratorios forman parte de la humanidad. Antes se movía la gente buscando agua o buscando un terreno más fértil y ahora pues se mueven huyendo de guerra, de dictadura o de incluso la pobreza, en donde además el problema de la desertización, el cambio climático también está influyendo de manera decisiva. Es evidente que la forma de disminuir este drama es ir al origen del problema, es la política de cooperación en los países africanos. Hay una cumbre ahora en Europa donde se reunirán más de 40 líderes africanos con los miembros de la Unión Europea para analizar esta situación y donde se van a inyectar pues muchos millones, miles de millones para políticas de cooperación. Ese sería un elemento fundamental para resolver el problema. Pero mientras tanto, mientras esa política de cooperación en origen llega y podemos ayudar a esos países a desarrollarse y que la gente no se tenga que ir expulsada por todas estas circunstancias que indicaba antes, sin duda, cuando este fenómeno se da, estamos obligados, desde una perspectiva humanitaria, a darles la mejor acogida. Pero es cierto que Nueva Canarias no comparte ese criterio del Estado de Europa de que seamos los territorios fronterizos los que asumamos, diríamos, todo lo que significa este drama. Pero no porque no lo queramos asumir de forma solidaria, pero es absolutamente imposible pensar que Canarias puede asumir el drama de la pobreza y de todos esos niños y niñas que huyen de su realidad en África. Es materialmente imposible, es insostenible hasta desde el punto de vista territorial, porque no dejamos de ser pequeñas islas en medio del Atlántico. Por tanto, nosotros de Nueva Canarias exigimos al Estado, y es un asunto que queremos que se trate pues en la conferencia de presidentes y en las comisiones que se establecen con el Estado, en la comisión bilateral, el fenómeno migratorio. Y ahí entendemos que este protocolo del que se viene hablando, donde de manera solidaria vamos a ver cómo se reparten los menores, creemos que es absolutamente insuficiente. Creemos que hay que cambiar la normativa y que sea obligatorio para las comunidades pues ese reparto de menores con unos criterios objetivos donde todos los españoles y la propia Unión Europea se impliquen y se comprometan en afrontar un problema que es de todos, que es de Europa, que es de España y también de Canarias. Vamos, si le parece, señora Hernández, con un asunto en el que usted se ha implicado activamente y que también ha salido en el pleno de esta semana. Tiene que ver con ese plan que ya se elabora para fomentar la educación infantil en ese tramo tan necesario de 0 a 3 años. En Canarias falta mucho por caminar todavía porque estamos pues 3 puntos por debajo de la media nacional en cuanto a la escolarización de estos niños. Parece que pues hay un plan ya diseñado para que esto aumente, ¿no? Ahí están trabajando. Sí, bueno, yo por mi condición de docente y estoy totalmente convencida de que la educación es el elemento
vertebrador de una sociedad. Es decir, que no conozco ninguna sociedad que avance ni que mejore su nivel de vida si no apuesta decididamente por la educación. La educación es un concepto muy amplio y abarca todas las etapas de la vida, y no solo se circunscribe a lo que se hace en la escuela o en los centros educativos, sino que nos compromete a toda la sociedad en su conjunto. Pero es que además, desde hace muchos años, hay estudios científicos y hay expertos en el ámbito de la educación, y luego los últimos avances de la neurociencia de la última década y media, apuntan a algo muy importante que España y Canarias no ha tenido en cuenta. Bueno, corrijo, que no ha tenido en cuenta la mayoría de las comunidades españolas, porque los vascos sí lo han tenido claro, que es que la etapa infantil 0,5 años, 0,6 años, los primeros años de la infancia, no es que sean importantes en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional del niño o de la niña, es que son decisivos. Es decir, los estudios indican que cuando se invierte en educación en las primeras etapas de la vida, hay más éxito escolar. Por tanto, no solo estamos hablando de apoyar a que el niño desarrolle todas sus capacidades, todas sus competencias, a que sea un niño con fortaleza emocional, sino que además estamos invirtiendo en que no fracase en el futuro, y por tanto podremos ahorrar, ya esto es en clave economicista, ahorrar en las etapas de mayores, en otras etapas educativas, donde además muchas veces las políticas que se implementan para afrontar el fracaso y el abandono escolar, que ha sido un problema que ha tenido Canarias durante muchas décadas, resultan fracasadas, no funcionan. Por tanto, yo procedo de una organización política que siempre ha creído esto. Y allí donde ha gobernado, en Gran Canaria, en muchos municipios, siempre, cuando nadie hablaba de las escuelas infantiles como escuela, sino como guardería, hablo de hace más de 20 años, nosotros en Telde, en Santa Lucía, en Agüimes o en Galdar, invertíamos en educación 0 a 3 porque creíamos firmemente en este concepto. A partir de ahí, desde que llegamos al Parlamento en la 8ª legislatura, hemos hecho bandera de la defensa de la educación infantil y hemos sido muy contundentes en contra del gobierno de Coalición Canaria, porque abandonó a los ayuntamientos en este asunto, eliminó las subvenciones que había con los municipios y dejó esto pues al albur de cada municipio. Yo procedo además de uno donde se decidió cerrarlas porque no se apostaba por la educación 0 a 3, el Partido Popular, el gobierno de aquel entonces la cerró y nosotros en esta etapa las hemos reabierto. Por tanto, estamos de enhorabuena. El gobierno de Canarias ha cogido, diríamos, este reto y ha decidido apoyar la escolarización de 0 a 3. Es además un mandato legal. Quiero recordar aquí que las leyes educativas, las leyes orgánicas del Estado y la Ley Canaria de Educación ya reconocen que esto es una etapa educativa, que la competencia para la gestión y la escolarización de las escuelas infantiles es una competencia de la comunidad autónoma, pero hasta que esa competencia se ejerza de manera plena, bueno, creemos que es un gran avance este plan estratégico, que lo que busca es aumentar la escolarización. Seguimos teniendo una baja escolarización con respecto a otras comunidades autónomas y trabajar de la mano de los ayuntamientos para impulsar esta importante, como decía, etapa educativa. Me gustaría acabar la entrevista, aunque todavía nos queda un ratito, señora Hernández, sin hablar de la isla de La Palma, porque también se va a convertir en un asunto pues que va a ocupar al Parlamento, y además no solo esta legislatura, también la siguiente, por la dimensión de lo que queda por delante, por reconstruir qué se puede, qué se debe hacer desde el Parlamento. Sí. La verdad que a este gobierno y al Parlamento le ha tocado una etapa que si la hubieran intentado imaginar, creo que nadie se lo hubiera imaginado. Una pandemia, un hecho absolutamente excepcional en décadas, y luego una erupción volcánica, que tampoco es un fenómeno habitual. Y tuve la oportunidad de estar en La Palma, el grupo parlamentario, mi compañero Luis y yo, y sentarnos con los afectados, con la plataforma de afectados, ver lo que se había puesto en marcha en la isla para atender las primeras necesidades, y tengo que decir que efectivamente ha sido un drama para las familias que han sufrido la pérdida de su casa, para los ayuntamientos y los alcaldes y las personas que viven en los pueblos afectados, donde han visto cómo la lava se llevaba pues parte de su vida, ¿no? Porque cuando se lleva una plaza, un colegio, el cementerio donde están tus allegados, es decir, que ha sido terriblemente duro. Aquí yo creo que ha habido un esfuerzo enorme por parte de todas las administraciones para trabajar de la mano y atender de manera inmediata las necesidades, primero las más urgentes, como pudo ser el alojamiento. El Gobierno de Canarias de manera inmediata, pues a través de hoteles y de fórmulas que se habilitaron, esas primeras viviendas que se han podido poner a disposición de las familias más afectadas para que tuvieran un alojamiento.
El presidente avanzaba en estos días que se han invertido en torno a 250 millones entre lo que ha invertido el Estado, la comunidad autónoma, el propio consorcio de seguros, que para aquellos que disponían del seguro pues ha actuado la verdad que con diligencia, o el tema de las donaciones, que yo también creo que es destacable, más de 7 millones de fondos recaudados. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho todo lo posible sabiendo que es imposible paliar el drama, es decir, lo podemos paliar, pero realmente es muy duro. Ahora queda reconstruir una isla, que es algo bastante complejo en materia de infraestructuras, en materia de carretera, bueno, pero yo creo que esa comisión que se ha creado de la reconstrucción, formada por el Estado, el Cabildo de la isla, los ayuntamientos afectados y la comunidad autónoma, y la propia comisión que el Parlamento ha creado, que hemos creado, seguramente pues van a ser herramientas eficaces para seguir trabajando en esa reconstrucción, y cuanto antes, en los próximos años, no va a ser fácil, la isla pueda recuperar cierta normalidad y los afectados puedan recuperar su vida. Ahora sí le pido concreción, que nos queda muy poquito tiempo. El último año de legislatura, ¿cómo afronta Nueva Canarias estos meses, sobre todo en un momento en el que se ha polarizado tanto el debate político? ¿Dónde llega el mensaje de Nueva Canarias en medio de toda esta crispación? Bueno, nosotros somos una organización centrada, una organización canaria, hecha por canarios desde Canarias, y por tanto muy centrada en nuestros problemas, en nuestra realidad. Procuramos no dejarnos arrastrar por esa polarización de otros partidos que tienen otros intereses que nada tienen que ver con los intereses de los canarios. Nosotros seguimos defendiendo que necesitamos una organización política fuerte que defienda a Canarias en Madrid con contundencia. Yo creo que el diputado Pedro Quevedo ha demostrado la utilidad de un voto canario en Madrid, en el Congreso, y aquí en el Parlamento seguiremos defendiendo el estado de bienestar, seguiremos defendiendo los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales. Por supuesto, estaremos ahí muy pendientes de la evolución de la pandemia para fomentar aquellos decretos leyes que puedan ayudar a la población. La Palma será siempre prioridad en nuestra agenda, y luego hay leyes muy importantes que vamos a aprobar en este último año. Hablábamos antes de la renta ciudadana, la ley contra el cambio climático, otras leyes también importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el bienestar animal, con los animales de compañía, o la ley del cooperativismo y de la economía social, por poner solo algunos ejemplos. Queda mucho trabajo, y solo un año tendremos que estar muy ahí, trabajar intensamente. Pues Carmen Hernández, un placer recibirla aquí en las entrevistas de Parlamento, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. El pleno de esta semana comenzó con la sesión de control al Gobierno de Canarias y varias de las preguntas que giraron en torno al contenido de la conferencia de presidentes autonómicos, pero como saben, quedó suspendida por la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Torres ha adelantado los principales asuntos que va a defender en esa reunión, que ha quedado pospuesta para fechas próximas. Los nacionalistas piden al Gobierno que haga la tarea para que asuntos como la crisis migratoria o la reconstrucción de La Palma no sean, dicen, meros ruegos y preguntas en la conferencia de presidentes. Tiene que haber certidumbre para los afectados en La Palma. Tiene que haber concreción para aquellos que todavía hoy dicen que no han recibido nada, porque si no, será más de lo mismo, más propaganda. Usted mira la mitad de la situación, o sea, obvia que han llegado fondos importantes que cada semana hacemos llegar a la opinión pública como que se abandona la isla de La Palma, y eso no es verdad. Nueva Canarias habla de oportunidad para consolidar compromisos de Sánchez con La Palma y para que en cuanto a la tutela de los menores extranjeros no acompañados haya una implicación real de todas las comunidades. Que podrían ser los que pudieran poner alguna pega a una modificación de la ley que haga extensible ese ejercicio, ya no de solidaridad, sino de cooperación, y además obligada para todos los territorios. Que tengamos una respuesta definitiva, un marco legislativo definitivo para el presente y el futuro que deje claro cuáles son las competencias. Precisamente los populares denuncian que Sánchez no haya cumplido, dicen, el anuncio hecho el año pasado de fijar un acuerdo con las autonomías para ese reparto de los menores. En lugar de escucharle a usted exigir con contundencia ese acuerdo, le hemos visto mendigar por el resto de comunidades autónomas o criticarlas por insolidaria. Usted ha dicho recientemente que fletaría aviones para menores inmigrantes si fuera preciso.
¿Eso es la respuesta humanitaria al fenómeno migratorio? Mientras, el grupo mixto acusa al Ejecutivo de hacer oídos sordos a los trabajadores afectados por la temporalidad en la administración pública. La estrategia es, señor Torres, dilatar los plazos para no llegar a un acuerdo con los trabajadores y acabar imponiendo el criterio del Gobierno. En el mes de febrero nos hemos sentado con los sindicatos, tenemos una hoja de ruta y en junio tendremos que tener las ofertas públicas de empleo para luego sacar las convocatorias. Torres defiende el diálogo y los acuerdos con los trabajadores, pero apunta dentro de un marco jurídico para dar seguridad. Y además, en la Cámara se escucharon previsiones optimistas para el sector turístico este año. El Gobierno canario espera unos 15 millones de turistas, lo anunciaba la propia consejera Yaisa Castilla. Las plazas aéreas programadas para este año superan ya las cifras prepandemia y ahora sí que habrá que esperar posibles repercusiones en la industria turística por la situación bélica en Europa. La oposición pide menos triunfalismo. No siga lanzando mensajes de éxito, mensajes de que ya estamos bien, porque la verdad es que no lo estamos. Y más seguridad ante los vaivenes propios de la pandemia. Manteniendo lo que es el seguro COVID a nuestros turistas, que se ha anunciado que igual puede quitarse a partir del día 2 de marzo. Corredores seguros de verdad, consejera, con acuerdos con el mayor número de mercados posible implantados en aeropuertos de origen y de destino. Castilla dice es consciente de que nuevas variantes, la inflación, el precio del petróleo o la crisis entre Ucrania y Rusia pueden desdibujar las perspectivas, pero confían que 2022, con 15 millones de turistas, sea el año de la recuperación. La capacidad aérea programada para todo el año respecto al 2019 crece en un 2,2% y tenemos 18,1 millones de plazas programadas con destino a Islas Canarias. ASG y los socialistas comparten esas expectativas. Recuperar esa conectividad que teníamos antes de la pandemia es imprescindible para que los turistas puedan venir. El aumento de plazas aéreas es una muy buena noticia, ahora solo falta llenarlas, ahí la promoción es primordial. Sí Podemos cree que la solución no es volver a las cifras pre-COVID. Reflexionar en el sentido de cuál es la capacidad de carga que esta tierra está dispuesta a soportar. Mientras que Nueva Canarias pide centrarse en el gasto. Buscar el incremento del gasto turístico de nuestros visitantes. Que vengan, pero que los que vengan gasten más. El año pasado el turismo aportó más de 8.000 millones de euros a nuestro Producto Interior Bruto. Un 34% de los 6,7 millones de turistas que llegaron lo hicieron por primera vez. En el Pleno también se discutió sobre las implicaciones que tendrá para Canarias la nueva ley de ciencia, una pregunta planteada por Sí Podemos Canarias. Además abordó la estrategia de la energía sostenible para Canarias. Cumpliremos no solo con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, con el Pacto de los AMEO, sino sobre todo cumpliremos con un compromiso que adquirimos en el año 19 de iniciar la descarbonización de estas islas. El turismo, que es nuestra fuente de riqueza principal, no lo podríamos concebir en el futuro próximo sin la descarbonización, sin la apuesta por la sostenibilidad. El haber conseguido que 466 millones de euros vengan de aquí al año 2026 para Canarias específicamente, para aumentar, por ejemplo, la apuesta por la energía fotovoltaica, debería alegrarnos a todos. Con la pandemia se ha demostrado que no hay un país con futuro sin ciencia ni investigaciones públicas y tampoco un país digno sin empleo estable. Creo que el Gobierno de Canarias también está dando pasos al respecto. Quiero recordar en estos momentos que el presupuesto del año 2022 aumenta en un 16% frente al año 2021 la inversión en ciencia. El Grupo Nacionalista ha admitido una buena gestión de las ayudas para el sector platanero afectado por el volcán de La Palma, pero insisten en que hay más cultivos castigados. La consejera Van Ostende ha confirmado que ya se están haciendo valoraciones sobre el terreno, también que ha mantenido ya reuniones con las principales cooperativas de esos cultivos, como es el de las próteas. Ha anunciado que la próxima semana se va a publicar una convocatoria de ayudas para la reconstrucción de invernaderos. Quedan otros subsectores, quizás no, seguramente minoritarios, pero importantes para quienes trabajan en ellos, que en esta fecha todavía no tienen despejada la duda de cómo se les va a valorar y cuánto van a recibir. Ya llevamos 3-4 semanas haciéndolas con un equipo de GMR que está haciendo valoraciones por zonas, no parcela a parcela, sino por zonas, para detectar el grado de afección genérica en cada una de las zonas de la isla de La Palma y en cada uno de los cultivos. Además, Coalición Canaria ha reclamado al Gobierno más diálogo y consenso respecto a las medidas urgentes para la construcción y reconstrucción de viviendas afectadas también por el volcán de La Palma. El Grupo Nacionalista ha pedido que el decreto ya en vigor para las medidas sea convalidado ya como proyecto de ley para aportar sus propuestas.
No significa que la vigencia del decreto se pare, el decreto seguirá en vigor y nuestro objetivo es que se puedan ampliar esas características urbanísticas a toda la isla de La Palma, porque hay personas afectadas que tienen terrenos en otros municipios que si ese decreto se extendiera a esos otros podrían beneficiarse de esas posibilidades y no tendrían que estar pensando ahora además en invertir en un terreno. Canarias va a convocar 695 plazas en las oposiciones de magisterio. A preguntas del Grupo Nacionalista, la consejera de Educación ha confirmado que va a haber pruebas este año, aunque no ha precisado aún la fecha. Lo que me trasladan las y los opositores es un proceso lleno de incertidumbres e imprecisión. No se conocen plazas, tampoco temario oficial, ni cómo se van a realizar los exámenes. Educación infantil son 172, de idioma extranjero de inglés 109, de idioma francés 35, de educación física 34, de música 25, de educación especial de pedagogía terapéutica 87, de audición en lenguaje 25 y de educación primaria generalista 208. Y el Partido Popular, en sede parlamentaria, ha denunciado una situación crítica, dicen, en el servicio de oncología del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, a consecuencia de 3 bajas y una jubilación entre sus especialistas. Dicen que, según sus cálculos, y además de la Asociación Española contra el Cáncer, hay 1 millar de pacientes afectados. El consejero de Sanidad habla de un problema global de la oferta en esta especialidad. Blas Trujillo dice que se ha reorganizado la actividad para priorizar la atención a nuevos pacientes y que se ha contratado un oncólogo jubilado para revisiones que incluso se desplazan especialistas desde Fuerteventura. El PP habla de parches. Les dicen en el hospital que se vuelvan a casa, que ya les llamaremos cuando podamos atenderles, a ver si les operan o incluso las sesiones de quimioterapia en algunas ocasiones son retrasadas, incluso sobre todo las pruebas diagnósticas. Se ha establecido un programa especial extraordinario de oncólogos médicos en horario de tarde, de lunes a jueves. Hay una programación extraordinaria los viernes por la tarde y los sábados. Los datos de la pandemia nos dejan un pequeño respiro. Todo parece indicar que las restricciones van a ir retirándose progresivamente ya en las próximas semanas. Incluso el propio Pedro Sánchez abre la puerta a retirar las mascarillas en interior. Sobre eso preguntamos hoy en Canarias Opina. Entre las pocas restricciones aún vigentes por la pandemia, aún queda algo con lo que nos hemos familiarizado: el uso de las mascarillas, sobre todo en interiores públicos como estos. Dinamarca, Francia, Noruega o Reino Unido ya han dado el paso de la retirada de su uso. El presidente Sánchez abrió el debate comentando esta semana que la medida está en la agenda inmediata del Gobierno, aunque sin concretar plazos. Canarias está por debajo de la media nacional de incidencia, aunque el número de contagios diarios aún se cuenta por miles y los expertos no descartan la aparición de nuevas variantes del virus y con ellas nuevas olas. Por eso queremos preguntarles a ustedes, ¿le parece precipitada la retirada de mascarillas en interiores en los próximos meses? En caso de que se decida, ¿usted piensa mantenerla en los espacios interiores? No estamos todavía muy preparados como para esto. Tenemos que concienciarnos un poquito más del tema de la enfermedad y cuidarnos. Todavía tenemos que seguir cuidándonos un poquito más. Tengo ganas de, por un lado, de que las quiten, pero por el otro pienso que todavía a lo mejor se precipitan mucho como se ven las cosas. Dentro de los próximos meses sí va bajando la incidencia que hay, es posible, pero si no, por lo menos que si están ventilados suficiente también pueden quitarse ya. Si hay mucha afluencia de personas en el sitio donde yo me encuentre, yo creo que sí la seguiría usando. No te sé responder, pero creo que sí. En sitios así que está cerrado y hay mucha gente, sí. Sí. Yo la seguiría usando porque así me siento segura, ¿vale? Hasta que el 100% de que estemos vacunados la población, pues bueno, ya veremos. Cada 18 de febrero se conmemora desde 2006 el Día Internacional del Síndrome de Asperger y el Parlamento de Canarias quiso detenerse en esa jornada para la visibilidad y la reivindicación. Lo hizo con una declaración institucional. El Parlamento de Canarias defiende la promoción de acciones encaminadas a mejorar la vida de estas personas y sus familias. Recordemos que más de un 80% de las personas con Asperger-TEA están en situación de desempleo, sin que hasta el momento se haya logrado la consideración de discapacidad social o psicosocial con el fin, entre otros, de favorecer la inserción laboral.
Por unanimidad, la Cámara destacó la importancia de una adecuada identificación, atención temprana de este síndrome de Asperger para lograr una mejor adaptación social y personal, emocional también. El Parlamento quiso reconocer la importantísima labor que desarrollan las asociaciones aquí en Canarias y sus profesionales por su trabajo a favor de entornos inclusivos y tolerantes. Pues con este asunto llegamos al final del programa esta semana. Recuerden que volvemos de nuevo en 7 días, así que les esperamos. Adiós.